Porque hoy tenemos una esperada entrevista en este día especial de la radio en el que hablamos del deporte y tenemos a David Agramunt, que es director y profesor de la Escuela de Baile Hermanos Agramunt aquí en Manises. Hola, buenos días, David. Hola, buenos días. ¿Dónde se encuentra la escuela? Pues la escuela la tenemos en la calle Aldaya, número 4C, justo enfrente de la parada de metro de Manises. Muy bien. El baile ha estado presente en tu vida, siempre. Además has participado en concursos de televisión, todos Sí. recordamos aquel Mira quién baila. ¿Qué supuso para ti el paso por Mira quién baila? El paso por Mira quién baila, para mí y para mi hermana fue, siempre lo diremos, la mejor experiencia de nuestra vida. La mejor, fue increíble todo. O sea, en general, vivir la sensación de estar dentro de un plató, saber que te están viendo millones de personas, que la gente por la calle te agradeciera que, ¿sabes? Que bailaras en ese programa, que la gente nos seguía. Eso fue maravilloso, maravilloso. ¿Y cómo decidisteis de repente montar una escuela en Manises? Pues a ver, ¿cómo? A ver, ya teníamos pensado montar una escuela cuando acabó el programa. Porque o nos moríamos de hambre o bailábamos. Una de dos. Entonces, bueno, pues al final paramos aquí porque encontramos la nave donde estamos ahora situados. Nos gustó el local, nos gustó las dimensiones y bueno, estuvimos mirando más sitios, pero al final pues este fue el punto clave donde pensábamos que era un buen sitio, por cercanía a Valencia, paradas de metro y demás. Estuvimos un par de... años, ¿no? 6 años. 6 años sí. lleváis ya, ¿no? Sí. Estáis ahora de aniversario, diríamos, este A año. este mes de febrero estamos de aniversario. Muy Además bien. tenemos una promoción que es 2 por ¿Cómo 1. aprovecha David? ¿Cómo aprovecha David la cuña? Hombre, claro, ya creo que al final la Bueno. experiencia un poquito, ¿no? Te adelante, hace adelante. meter, Sí, te sí, hace meter la mano. por supuesto. Y lo que decía, tenemos una promoción ahora de febrero Ajá. hasta el día 20, que es 2 por 1, se inscriben 2 personas y únicamente se paga la cuota de una. Muy bien. Y entonces, pues es un poco una forma de celebrarlo con la gente que le guste bailar, celebrarlo con la gente que quiera venir a nuestras instalaciones y sentirse como en casa. Que yo creo que al final eso es un poco el camino, ¿no? El hacer sentir a la gente de fuera que está en su casa, que se sienta a gusto y que no le falte de nada. Imagino que después de 6 años, un acierto en Manises, ¿no? Hombre, totalmente. No nos podemos quejar de nada. Estamos encantados, felices y súper agradecidos al pueblo y pues, a las localidades cercanas porque nos han cogido con un cariño tremendo. Y creo que eso es el mayor premio, ¿sabes? Claro. En nuestro mundo hay días que estás cansado físicamente, que estás de bajón, que no hay excusa, pero sí que es verdad que el cansancio físico pues hace mucho. Y lo que pasa es que luego piensas todo lo que hay detrás o todo lo que nos ha pasado detrás antes de llegar hasta hoy. Y es que no podemos quejarnos de nada y al contrario, siempre una sonrisa y para adelante porque esto es maravilloso. Y una de las clases más concurridas de la academia es la clase de Zumba. Sí, a ver, se ha puesto un poco la etiqueta de esto, hacemos muchas más actividades. Sí. Para todo, para niños, para adultos, tenemos un montón de actividades, prácticamente un abanico súper amplio. Pero sí que es verdad que esto pues tenía el momento de pegar el boom. Yo al principio me veía un poco incapaz, porque venimos de un estilo de baile que es mucho más técnico, mucho más estricto, mucho más disciplinario, ¿sabes? Entonces, claro, me parecía un poco como me chocaba la forma de llegar a la gente, ¿sabes? Pero al final, pues eso, yo creo que el que se duerme y se queda estancado, al final no hace nada y hay que siempre superarse. Y pues para mí también ha sido una vía de escape y una forma de entender que puedo superarme con cosas diferentes a lo que he hecho siempre, vamos. Porque además la sensación de bailar, como estabas comentando antes, cuando bailabas con tu hermana, que eras observado, ahora es una sensación diferente, ¿no? Porque tú estás arriba del podium y lo que tú ves, o sea, todos te miran a ti, pero tú al mismo tiempo estás viendo a todo el mundo hacer Claro. la misma coreo que tú. Y eso tiene que Claro. ser una pasada, Eso ¿no? es la. No voy a decir nada más. Eso sí, es la leche. Al final, ya te digo, cuando entiendes un poco el método Zumba, pues entiendes que puedes, ¿sabes?, adentrarte y entiendes la forma de llegar a la gente y de intentar conectar, ¿sabes?, con todo el mundo para que la gente se divierta, que al fin y al cabo es a lo que la gente va. No van a aprender a bailar, van a divertirse, a sudar y a pasárselo bien, en lugar de hacer una rutina de gimnasio que a un 80% de mujeres le aburre,
pues entonces, pues eso, es un método que funciona por esto, porque es una cosa desenfadada, alegre y que te quita las penas, que eso funciona así, eso funciona así. Eso lo he oído yo, pues eso, lo he Lo ido has ido viendo, ¿no? viendo poco a poco y al final sí, yo me pongo la música y ya se me olvida todo y pues eso, y lo disfruto. Yo creo que eso es parte del éxito. Isabel tiene razón, David, ¿no? Tú que practicas No zumba sé, en Hermanos Agramonte. que lo diga ella, que lo diga Hoy ella. nuestro Ella no dice testimonio nada. eres tú. No, yo no digo nada porque, a ver, yo no voy a aprender a bailar, evidentemente. Además, yo me pongo al final porque la verdad es que tengo que reconocer que hay algunas que bailan súper bien, ¿eh? Hay gente que baila, que vamos, que podía subirse. Claro, es que por eso te contigo digo allí. que al final, pues eso es un poco el método, que no hay niveles tampoco, no hay, ¿sabes? Cada uno baila, cada uno pues se expresa de una forma y cada uno evidentemente con su estilo y con su nivel, pero al final todos hacemos lo mismo, ¿sabes? Entonces, eso es un poco lo que une. Y lo que decías, yo por ejemplo después de la clase de zumba salgo muy activa, o sea, Sí, sí. al contrario que puedas pensar que sales agotada a lo mejor de un gimnasio, yo salgo activa, porque evidentemente estás toda la clase activadísima, ¿no? Claro. Y la verdad es que también haces piña un poco con la gente, porque Claro. yo empecé con una amiga que ya no está conmigo y he hecho amigas nuevas Claro, en Zumba, claro. Une, porque ¿no? llegas allí el lunes por la mañana, te cuentas no sé qué, no sé cuántos, y la verdad es que y es una forma divertida. Pero David, por lo que decís, ¿no? ¿Alumnas o también hay alumnos? ¿También Sí, hay sí, hombres que practican también zumba? también hay hombres. A mí me gustaría que hubieran más, pero Ya. los hay también, los hay. Bueno, pero igual habrá, Hay una ¿no? Dentro de poco. a ver, es como en todo, hay una minoría, es un deporte que al final estás bailando Ujú. y bueno, pues entonces siempre tira un poquito más la mujer que el hombre, pero vamos, hay muchos hombres también que bailan. En mi turno no, ¿eh? En tu turno todos y- son mujeres, ¿no? En el Sí, mío sí. una mayoría, pero yo creo que pasa en todos sitios, ¿sabes? Sí. El tema Claro. Zumba también está enfocado a todos los públicos, pero siempre hay una mayoría de mujeres que lo practican más que los hombres. Hay una duda que tenemos que resolver contigo y es que si el zumba es un deporte o es una actividad deportiva, porque hay una diferencia ahí, ¿no? A ver, Zumba es un método en el que haces fitness y bailas. Es una mezcla entre fitness y baile, entonces se podría llamar una actividad deportiva o... Claro, porque no hay competiciones de zumba. No. Por lo tanto, nada, no nada. es un deporte, es una Justamente actividad deportiva. Zumba justamente lo que hace es una comunidad, ¿sabes? Ajá. Crea una comunidad, crea un ambiente, crea esa unión, ¿sabes? Entre la gente, entre el instructor. Nadie es más que nadie, todos vamos a bailar, a disfrutar, a reírnos, ¿sabes? Y al final es un poco Claro. eso el éxito de la actividad. Y- Bueno, y a todos los oyentes Ah. y los fans de Isabel, si queréis Sí. verla bailar, podéis venir, ¿Qué día vas? podéis ¿Qué venir día a la vas? escuela los lunes por la mañana. Mejor que no vengan a verme. Y ella se va a dejar grabar, así que no os preocupéis porque... Hombre, yo he visto muchas veces en páginas de Facebook, ponéis a veces, ¿no? Sí, sí, Grabaciones claro. y la gente ve lo que hacen Claro. nuestros alumnos. Es decir, Sí, que eso sí. motiva para hacerlo. Sí, pero Te yo veremos. cuando saca el móvil para Total. grabar me pongo más nerviosa. Si de normal soy patosa y no me sé el paso, si se pone a grabar es peor. Para mí. Las cámaras asustan, Ya ves. asustan. Yo Eso aquí no. el micrófono no le tengo ningún miedo. Pero vamos, ya el tema baile es Eso hay que más- trabajarlo, es- pero, es más complicado. ¿Cuánto tiempo llevas tú haciendo zumba? Yo 2 años llevo. 2 años. 2 añitos. Es que, ¿ves? Me enganché, porque yo soy una persona, y eso es lo que creo que le pasa a mucha gente, yo no tengo continuidad con ningún deporte. Claro, claro. Cero. O sea, me he apuntado a natación, me he apuntado a gimnasio, me he apuntado a tal, no tengo continuidad. Y sin embargo, cuando empecé a probar Zumba, dije, bueno, a ver lo que duro. Y 2 años llevo. Y suelo fallar poco, porque a veces también me daba cuenta de que si te encontrabas un poco mal ese día y tal, yo en otros deportes era la excusa perfecta para no ir. Es Claro. que no voy a ir al gimnasio porque estoy fatal. Pues aquí no. No sé qué me pasa, pero no. Y es porque yo creo que te picas, ¿no? Muy Te animas, te activas y al fin y al cabo ves que es un beneficio para ti. Sí, sabes que cuando terminas, igual entras pues, agobiado, cansado del trabajo, y llegas con tu cabeza que te da 1000 vueltas, pero te metes y te olvidas. Sí. Y cuando sales, los problemas vuelven, pero ya has pasado 1 hora de lujo. Pero lo superas mejor, claro que sí. Exacto, Porque es te una ayuda. hora lo que dura, ¿no? La Es una sesión hora, de sí. zumba es una horita. hora, Que sí. imagino que va Además- cogiendo un poco de ritmo durante la Sí, hora, ¿no? sí, se trabajan diferentes ritmos, reggaetón, cumbia, salsa, merengue, y bueno, pues es bastante ameno por eso, porque siempre estás tocando estilos diferentes y pues esto, pues sí. ¿Cómo eliges los temas? Porque yo te imagino que cuando sale un tema nuevo y tal, ya está tu Claro, cabecita es que pensando el en claro. trabajo de David es los pasos, la música para ambientar. Es que no es fácil hacer una clase de zumba, Claro, a ver, prepararla, ¿no? hay de todo, pero siempre sí que es verdad que siempre estamos bastante al tanto de los éxitos que salen, porque al final es
es lo que la gente oye, no es lo que oímos, lo que oímos todos en la radio. Vas en el coche, pones los 40, pones lo que sea y te sale el ¿Pone temazo Radio Manises? de Luis Fonsi, te sale el temazo de cualquier artista y al final pues eso es lo que El trabajamos. reggaetón os ha ayudado mucho, a preparar las clases. Bienvenido, bienvenido reggaetón. Bienvenido reggaetón, totalmente. Ha ayudado muchísimo, Además, ¿no? yo creo que el reggaetón es para el zumba, porque es 100% bailable. Entonces, pero bueno, como decía David, puede ponerte una bachata en la sesión. Exacto. Y hay de todo. Y la clase tiene, quiero decir, no se monta una clase, me la invento y tal, tiene sus partes, ¿no? Porque primero hay pues como un calentamiento, ¿no? Sí, claro, primero hay un calentamiento, hay un warm-up, luego pues eso, empiezas a hacer tus sesiones con tus ritmos diferentes, luego hay una bajada de pulsaciones y luego hay un estiramiento. Eso me refería, ¿no? Claro. Porque más o menos Sí, hay la una estructura, sí. A lo mejor la gente que nos escucha dirá, ay, bueno, pero es que ahora en febrero ir a Zumba cuando todo el mundo ya sabe, yo igual no sé. Eso ¿tenéis niveles para la gente a lo Claro, mejor eso que es lo está que decíamos, empezando? lo que decíamos antes, es que no hay niveles, Ah, ¿sabes? vale. No hay nada de niveles. O sea, la gente viene, De hecho, sigue, baila claro. y ya está. Primer día irás un poco perdido. Claro, al principio vas un poco perdido más que nada por las indicaciones, porque si Claro. no entiendes el método, es un poco como, es imposible que yo pueda seguir una clase que no me han explicado ningún paso y que encima tenga que bailarlo a ritmo, ¿sabes? Ajá. Pero luego cuando entiendes un poco ya el mecanismo, que eso es con el tiempo, cómo funciona todo, cómo se van marcando los pasos diferentes, cómo vas dirigiendo la clase, te vas enganchando. Además, tengo Te que enganchas decir... porque Sí. entiendes por qué te están marcando las Claro. cosas. Sí. Muy bien. Y hay que decir que David además se fija cuando te equivocas. Hombre, yo tengo... ¿Ojo O sea, de halcón? imagínate... ¿Qué tienes, ojo de halcón? En plan pero de- total, total, o Eso, sea... eso es ojo de halcón, eso ni en el tenis. Eso digo yo, ojo de halcón. Pero es impresionante, porque a lo mejor estás yéndote tú para el otro lado y ya está mirándote y ya te está diciendo, ya te está haciendo como diciendo, sígueme el paso, que te estás perdiendo. Muy bien, muy bien, muy bien.